es que no puedes ser buen deportista sin ser buena persona. Los entrenadores podemos hacer dos cosas: enseñar al niño a amar el aprendizaje o aborrecerlo. Todos deberían practicar deporte federado. No digo el deporte de ir al gimnasio con la toallita aquí colgando del hombro y sacarme la fotito y no sé qué. No, fulanito tal tiene talento. No, el talento es algo que estás construyendo durante toda la vida, ¿vale? El principal error que se comete es la falta de paciencia. Para empezar, yo nunca he querido ser empresario, ni llevar un gimnasio. Yo me considero por encima de todo entrenador. He sido el entrenador que ha creado un gimnasio para poder desarrollar mejor esa filosofía. Realmente ninguno de ellos, cuando empezó, destacaba precisamente por sus condiciones físicas. Otros niños, muchísimos más fuertes, con muchísimas mejores condiciones físicas que todos estos niños que a día de hoy han sido internacionales. ¿Cuáles dirías que son esas cualidades? Los padres, a la hora de captar niños hoy en día, que sepan qué es lo que hay detrás de la halterofilia, porque hasta hacer una arrancada y hacer un 2 tiempos, que es lo que vemos en competición, hay un trabajo muy grande detrás. Su hijo está ahora mismo en etapa de tecnificación, está en etapa de aprender. La halterofilia no se hace, la halterofilia se aprende. El niño no está haciendo actividad física para divertirse, está para aprender el deporte, y como consecuencia de que usted está aprendiendo el deporte, se lo pasa bien. ¿Estás aprendiendo a organizarte o estás aprendiendo para hacer ñanga? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Metal Pesado. Somos Ale Lescano, Miguel Bueno. ¿Qué tal? Bien, Alex, la verdad que encantado de poder hacer este segundo episodio de Metal Pesado, sobre todo después de la buena acogida que tuvo el primero que hicimos con Fernando, y hoy además con más razón con uno de los discípulos de Fernando, esta vez con Raúl Tejera, y yo creo que además nos puede aportar una visión muy global de ciertos temas que tienen todos, como es entrar lo que es la halterofilia, pero que a su vez pues ramifican a lo que es aspectos de la vida, como pueden ser la educación, el emprendimiento y muchos otros aspectos que creo que Raúl nos puede arrojar mucha luz. Dinos un poquito, antes de presentar al invitado, dinos un poquito qué cositas vamos a ver en este podcast. Bueno, yo creo que la principal fuente que Raúl presenta dentro de lo que es su Club Pegasus es el trabajo que hace con los niños. Entonces vamos a empezar hablando mucho sobre el trabajo que hace Raúl con toda la escuelita de fuerza que tiene. Obviamente, antes de eso también vamos a presentarlo, vamos a dejar que Raúl cuente su historia, sus inicios de la halterofilia, cómo la conoció, cómo se fue desarrollando en este mundo hasta llegar a lo que hoy es Pegasus. Y luego vamos a hablar de otros temas que tienen que ver más con el entrenamiento, la metodología, pero como te dije antes, todo eso relacionado con aspectos más globales que pueden atañar a muchos otros aspectos de la vida. Pues todo esto y mucho más aquí en Metal Pesado Podcast. Raúl, es un placer tenerte. Gracias, estimado. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de aquí de estar con dos compañeros de la halterofilia y de equipo también, porque yo siempre digo que mi equipo siempre será Arucas. Me ha tocado ser presidente y entrenador de Pegasus, pero mi equipo siempre Pues, es Arucas. Ahora nos contarás. Sí. De hecho, si te preguntara quién es Raúl Tejera y cuál fue su primer contacto con la halterofilia, ¿qué me dirías? El primer contacto con la halterofilia, mira, a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención la halterofilia. Desde niño me acuerdo de ver alguna vez algún reportaje que salía en la 2 y siempre me ha llamado mucho la atención. Y mi primer contacto real de practicar la halterofilia así ya arreglada con su técnica específica y ponerme con personas que en un entorno en el que había personas de halterofilia fue cuando vivía en Londres. Terminé la carrera, como suelo decir, yo empecé en la halterofilia después de viejo. ¿Vale? Entonces yo estuve 2 años viviendo en Londres, ahí había una comunidad de polacos importante y practicaba con ellos y aprendía de ellos. Y fue concretamente con una señorita que hablaba muy bien inglés, porque es muy difícil encontrar ahí en Londres gente polacos que hablen bien inglés. Entonces ella hablaba muy bien, entonces fue la que más me enseñó. De ella fue con ella con quien aprendí a hacer las arrancadas, porque la gran mayoría hacía más bien carga de fuerza colgante. ¿Y qué hacías en ese momento en Londres, Raúl? Yo terminé la carrera, yo estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Terminé en el año 2009 y bueno, me fui ahí a la aventura. A buscarte los garbanzos. Exacto. Espérate un segundo porque somos unos Sí. maleducados y estamos Sí. aquí bebiendo agua, por favor, Miguel. Es verdad que se me olvidó antes que sí. teníamos que hacerle un obsequio a Raúl y le hemos dejado aquí sin agua. No pasa nada, así ya va con Raúl, sed. de parte de Ale y mía y de Gracias, Metal Pesado. estimado. Así ya va con sed, ya preparado para... Mira qué guapa.
Esto para lechita con gofio por las mañanas. También. Sirve ahí un Dale. poquito de agua ahí al máster. Para mí, para Rodrigo. Pues sigue contando, Raúl. Y eso, ¿por dónde iba? En Londres, empezando. Sí, exacto. Sí, me fui a la aventura por el tema de seguir perfeccionando el idioma, seguir enriqueciéndome profesionalmente. De hecho, una de las tarimas que está en nuestro gimnasio se la dediqué precisamente a la persona que me instruyó, que fue mi jefe ahí en Londres, ¿no? Sí, eso, porque A para, AJ. para la gente que no lo sabe, o Sí. sea, en tu gimnasio, que ahora hablaremos de Pegasus, Sí. los inicios y demás, tienes cada tarima nombrada Exacto. con una persona relevante en la Exacto. historia de Pegasus, ¿no? Exacto, personas que han sido relevantes a lo largo de la historia de Pegaso, que han sido relevantes en mi vida y en el mundo de deporte específicamente, a la hora de construir ese gimnasio también físicamente. Y entonces he querido homenajear a todas esas personas a través de dedicar las tarimas, ¿no? Y bueno, ahí te digo, en Londres fue donde yo realmente tuve la primera toma de contacto con la halterofilia, donde me hice mis primeras arrancadas más o menos bien hechas y después, mientras vivía allí, me decía, bueno, si algún día vuelvo a Gran Canaria, me gustaría seguir haciendo halterofilia. Ese día llegó a los 2 años de estar viviendo en Londres, vine aquí, conocí a Fernando. Al principio cuando conocí a Fernando se me asemejaba a una especie de Clint Eastwood. Tiene ese perfil, Sí, ¿no? sí, tenía un perfil bastante de tipo duro, ¿no? Sí, Pues Chuck Norris de la halterofilia, ¿no? exacto, Paz descanse. exacto, uno de esos hombres rudos, viriles de las películas de los 70, los 80, ¿no? Y bueno, le pregunté si podía hacer halterofilia, simplemente por el hecho de aprender, ¿no? No quería hacer, porque claro, cuando terminé la carrera, había una falta de preparación, de aprendizaje de la halterofilia dentro de el proyecto educativo de la universidad. Es normal, porque es que es una actividad tan específica, es difícil poder abarcarla dentro de una carrera universitaria. Entonces, claro, había que recurrir a, A centros a especializados, centros ¿no? especializados, en este caso a la Escuela de Halterofilia Arucas, que era el único club de halterofilia de Gran Canaria, ¿vale? Y nada, contacté con él simplemente por el hecho de aprender. Él me preguntó si tenía botas y dije que no tenía botas. Puso cara de, bueno, vamos a ver qué hacemos contigo. Me preguntó si era lanzador. Y digo, no, mira, no soy lanzador. Me gusta mucho el atletismo. De hecho, hice algo de atletismo de pequeñito y es un deporte que le tengo yo mucho cariño. Bueno, de hecho, yo siempre digo que la halterofilia es como el amor de mi vida. Ha sido la mujer de mi vida. Pero el deporte que yo he mamado, Perdón. mira, Por favor, ese no puedo- móvil, estos fallos no podemos tenerlos en directo, ¿eh? Ponga ahí el que silencio. el deporte realmente que yo he mamado y es el amor de mi vida, es como mi madre, es la lucha canaria. Ese es mi deporte, digamos, que yo he mamado desde nacimiento. Lo que pasa es que luego he conocido el amor de mi vida, que es la halterofilia, hasta el punto de que mi mujer la ha conocido gracias a la halterofilia y los padrinos de mi hijo son alumnos míos de la halterofilia. Entonces, bueno, seguí creciendo, sigo de la mano de Fernando y de la escuela de halterofilia Aruca, que fue la que realmente me abrió las puertas, hasta el punto de que yo siempre digo que yo civilmente soy de Agüimes, pero yo deportivamente me considero de Aruca. Porque, te digo, fue el municipio que me abrió las puertas, la instalación que me abrió las puertas. Bruno, yo ya por las mañanas y el señor Bruno era quien me abría la puerta para poder yo entrenar por la mañana cuando no podía hacer eso en ninguna instalación ¿Competiste y todo en por el Agüimes. club? Sí, claro, competimos a nivel nacional, en Copas del Rey, no me acuerdo si fui a 4 o 5. Y, y la verdad es que sí, fui creciendo como levantador, ¿vale? Fui uno del montón, ¿vale? Daba una de cal y 40 de arena. Pero bueno, me sirvió para ir ganando experiencia y cuando me di cuenta empecé poco a poco a entrenar gente. eh, Te tengo que preguntar sí, cuáles llegaron a ser tus marcas mejores históricas. ¿Las recuerdas? era un paquete. A ver, yo creo que en arrancada tenía 100 de arrancada hechos en competición, pero claro, yo siempre digo a mis alumnos, a los niños, que claro, y yo tenía otra visión, otra perspectiva a la que hay hoy en día y a la que ha impuesto las redes sociales, que parece que tenemos que estar siempre haciendo máximo y Sí. estar siempre yendo al Bueno, y límite, ¿no? relacionado con el CrossFit, que es lo que hemos hablado en el podcast con Fernando, por Sí. ejemplo, que el CrossFit al final es un método de entrenamiento que lleva muchas veces a eso, a querer
tirar pesado casi todos los días, intentar hacer máximo todos los días. Y la gente que viene de CrossFit halterofilia le cuesta entender esa parte que estás comentando. Exactamente, porque es que yo creo que el problema viene precisamente por ahí, claro. Yo me grababa como con un móvil que la calidad de imagen no era mucha, ¿no? En aquel tiempo no había WhatsApp. Y era la manera de yo poder corregirme y después cuando, claro, no le mandaba los vídeos a Fernando, no había manera de enviarlo. Entonces cuando ya me veía con Fernando, le enseñaba yo los vídeos de lo que estaba más o menos haciendo. Y claro, en aquel tiempo mis máximos en competición era 100 en la arrancada, pero claro, entrenando llega a ser series de 3 con 100. Y claro, a mí en ningún momento se me ocurre pensar, pues voy a ponerle 100. Si hago 3 con 100, voy a ponerle 110, ¿no? Si Fernando dice que 3 con 100 son 3 con 100. Y punto. No hay, no hay Ya otra se te posibilidad. veía la mentalidad de entrenador un poquito, ¿no? Sí, no, la verdad es que siempre he sido bastante obediente en ese sentido. Entonces, claro, si mi entrenador me marca eso, pues por algo será, ¿no? Habrá que hacerle caso a la persona que sabe más que uno. ¿Y cómo nació Pegasus? ¿Empezaste a entrenar gente poco a poco y luego Sí. en qué momento te diste cuenta, oye, esto creo que puede ser un camino fructífero? Sí, claro, es que la gente muchas veces me pregunta, bueno, como año de fundación de Pegasus oficial a nivel institucional, creo que es por el año 2013 creo que fue, 2013. Sí, claro que sí, el 2013 creo que fue el año, digamos, oficial, pero claro, hasta que se crea así, institucionalmente, que hay un sello de un gobierno de Canarias que te da el ok, hay un trabajo. Y mis primeros alumnos, sí, yo trabajaba en el gimnasio municipal del Cruce Arenaga y eran niños que eran usuarios de ese gimnasio y niños que también eran hijos pues, de amigos míos. Después empecé a dar clases en los gimnasios de CrossFit y empecé también a entrenar a esas personas en los gimnasios de CrossFit y en las instalaciones del Polideportivo de Agüime, que el material me lo prestó, parte del material lo puse yo, parte del material me lo prestó la Escuela de Halterofilia Arucas. De ahí otra razón por la que estoy tan agradecido a la Escuela de Halterofilia Arucas. Y te digo, eso fue así, poco a poco, cada vez fue viniendo más gente, más gente, más gente, y cuando me di cuenta, estaba yo al final haciendo halterofilia para todo el mundo, excepto para mí. Entonces, claro, fui yo poco a poco haciéndome a un lado y dejando más la halterofilia para yo involucrarme más como entrenador. Y de Raúl, de tu experiencia pasada en la Sí. Escuela de Halterofilia de Arucas y de tu experiencia con Fernando como entrenador, ¿Mm? ¿qué se lleva el Raúl entrenador de esa experiencia a la hora de fundar Pegasus, de tú mismo dar clases, de entrenar gente? ¿Mm? ¿Qué cositas te llevas de Fernando y de la Escuela de Arucas? Hombre, de Fernando y de la Escuela de Halterofilia Arucas me llevo todo y me sigo llevando hoy en día. Sería difícil establecer una jerarquía de cosas que me ha aportado a mí la Escuela de Halterofilia Arucas y Fernando. Pero bueno, si tuviera que destacar algo sería el enamorarse del proceso, ¿no? La paciencia, el ir poco a poco, el no saltarse etapas, que trabajar a largo plazo. Yo, si tuviera que destacar algo, sería eso. ¿Tú crees que eso falta a día de hoy? Hombre, desde luego, es ¿Pero te lo... pasa con atletas que ves que... Sí. Sí, bueno, de hecho, a veces cuando me han hecho alguna otra entrevista o me vienen de otros gimnasios y demás, me preguntan, oye, Raúl, ¿y qué es lo más importante? ¿O con qué porcentaje trabajarías tú? Digo, mira, no, esto va de otra cosa. El principal error que se comete es la falta de paciencia. El querer saltarnos etapas, el no construir desde una base, sino el pretender ir siempre acelerado, las comparaciones con otros. Eso es lo que lastima el progreso y crea la frustración y es cuando la gente muchas veces abandona el barco antes de tiempo. Y eso, Raúl, ¿tú crees que es un síntoma de la sociedad actual que tenemos, de todo rápido, de las redes sociales, de compararnos? ¿O ya en tu época de levantador anterior, cuando decías que no había ni WhatsApp, Sí. también era algo que ocurría? Sí. ¿Cómo ves eso? Mira, si quieres te enseño WhatsApp para que veas la cantidad de WhatsApp que me entra a mí en una sola mañana y que después me encuentro la réplica de Raúl, es que te envíen WhatsApp. Digo, vivimos en el mundo de la inmediatez. Esa es... Claro, entonces, claro, eso se transmite a todo lo demás, ¿no? Yo me quedo a veces impresionado, ¿no? Porque claro, he escuchado, ahora que tengo un hijo, pues
escucha algunas cosas sobre la educación con niños y demás, y he escuchado el término cuentos express. Sí. O sea, que hay cuentos express para niños. Es decir, que tienes que contarles ese cuento al niño de forma precipitada, Sí, como si rápida. fuera un reel de Instagram, un TikTok o lo que fuera. Exactamente. Entonces, veía un poco a ritmo del scrolling, ¿no? No existe ese espacio Reflexión. para la reflexión, para la meditación, para el sosiego, para la observación simplemente, sin tener que estar metidos en multitarea o parece que tengo que estar siempre haciendo varias cosas a la vez. Parece que a veces pasa hasta incluso con las propias correcciones, ¿no? Está corrigiendo o entrenando con alguien. Inmediatamente necesita esa corrección. Digo, mira, lo que necesita seguramente es más repeticiones de eso y más repeticiones conscientes. Porque a veces hacemos repetición tras repetición y no estamos dentro de la repetición, no estamos dentro de la serie. Claro. Estamos, hacemos la serie de forma Sí, robótica, automática, ¿no? sí, automática y no estamos dentro del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Es como cuando a veces también nos dicen, no, es que me aburro de hacer arrancadas porque siempre estamos haciendo arrancadas. Y digo, mira, eso. Hay un estudio muy famoso de Bernstein, que es muy un famoso referente en lo que es el trabajo de control motor, pues que estudió lo que es la trayectoria de un herrero trabajando en un yunque, ¿no? Y se veía que cada uno de los movimientos era diferente. Externamente parecía lo mismo, pero era diferente. Yo siempre pongo de ejemplo que cuando yo venía aquí a Arucas a entrenar, para las pocas veces que yo venía aquí, lo que hacía era podaje. ¿Qué era el podaje? Arrancada, 2 tiempos y sentadillas. Punto. ¿Y no te aburres? No, porque es que cada repetición es absolutamente diferente. Aunque sea con la misma carga, no, es que las condiciones varían tanto de un entrenamiento a otro, tú varías tanto de un entrenamiento a otro, que hace que cada repetición sea completamente diferente. Entonces yo creo que también tenemos que preocuparnos de que esas personas que estamos enseñando que desarrollen esa sensibilidad para percibir las diferencias que hay entre una repetición y la otra. Yo el otro día se lo decía a mi primo, me parecía muy interesante el concepto de lo que dices, ¿no? La consistencia. Sí. Es decir, no nos lo planteamos, también es verdad que es un poquito duro plantearse al principio, pero ¿tú cuánto tiempo llevas sin entrenar más de una semana? Ni me acuerdo ya. O sea, Sinceramente. ¿tú quieres resultados? ¿Tú estás dispuesto a estar 10 años de tu vida sin faltar ni una sola semana a entrenar? Que probablemente es lo que llevamos aproximadamente. 7, 8 años. Semanita como mucho haciendo Sí, musculación. digo, y- sí, bueno, sin entrenar nada. No, sí, Sin entrenar no, nada. no. Pero es que es lo que cuesta. Y encima la halterofilia es un deporte que tiene una barrera de entrada muy, muy grande, porque requiere de unas condiciones físicas, Sí. requiere de una disciplina. Mm. No, socialmente no está. Es guay de ver, pero tampoco es algo súper social, que voy a pasármelo bien como en un deporte de equipo, por ejemplo. No tiene quizás tanto ese componente. Sí, a nivel de interacción durante la tarea no, pero sí que hay esa interacción. Sí, hay comunidad. Exacto, se forja todo eso. De hecho, es algo que yo intento inculcar en los entrenamientos, sobre todo desde la escuelita. Entonces, al final hay que estar dispuesto a pagar ese precio, que bueno, visto en retrospectiva no es tanto, pero claro, si de verdad quieres exprimir tu resultado, y ya ni te digo, crear tu propia empresa y generar una comunidad, que eso ya nos hablarás después. Pero bueno, cuéntanos un poquito más ya de Pegasus, en qué se ha convertido, qué es ahora tú cuando entras a tu comunidad o a tu gimnasio, vamos a llamarlo comunidad, porque yo cuando entro a tu gimnasio y entreno allí, me siento más dentro de una comunidad, es decir, ves las paredes, ves la gente, no sé, está súper guay. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mira, para empezar, yo nunca he querido ser empresario, ni ser, ni llevar un gimnasio, porque yo me considero por encima de todo entrenador. Así que he sido el entrenador que ha creado un gimnasio, que ha creado unas instalaciones para poder desarrollar mejor esa filosofía, esa mentalidad, ¿no? Que quiero transmitir a las personas que yo entreno, ¿no? Y que se ha forjado a lo largo de todos estos años de halterofilia, y no solamente de halterofilia, sino
a nivel profesional, ¿no? Dando clases de actividad física para mayores, embarazadas, entrenamiento de fuerza de adaptación para personas con lesionados, ¿no? Y al fin y al cabo, pues mira, que se creó con el fin de eso, de transmitir mejor esa idea. Y bueno, también, ya que es un centro de entrenamiento donde hay halterofilia, quise transmitir ese aire, ese ambiente de halterofilia, ¿vale? Que las tarimas estuvieran separadas, que todos estos cuadros de nuestros levantadores, ¿no? De nuestros levantadores locales, que se viera ahí, y que a la hora de entrar se respire halterofilia. ¿Tú cómo definirías la filosofía Pegasus si tuvieses que explicarla, ponerle algún tipo de adjetivo, característica? La filosofía de Pegasus se ha hecho, construido sobre la base de las personas que han formado parte de la familia Pegasus. Yo simplemente he sido un canalizador del sentir y del ser de todas esas personas que también me han ayudado a mí a construirme como persona, ¿no? Entonces, por eso que he querido que esas personas estén ahí presentes. Por eso he querido que los padrinos de mi hijo sean personas del mundo de la halterofilia y personas que sé que el día de mañana y hoy en día, pues que sumen para que Rodrigo pueda ser una bella persona. Perfecto. Y comentabas antes, Raúl, que tú no querías ser empresario realmente, ¿no? No, Pero que nunca, te ni, tocó. ni lo he querido ni lo quiero ser tampoco. Pero al Pero no me queda final más te ha remedio. tocado serlo, Sí, te has tocado ser autónomo en un Mm. momento en el cual sí, creo que no es fácil ser autónomo, ¿no? sí. Y me gustaría saber por tu parte cómo es llevar un gimnasio privado y además enfocado a la halterofilia. ¿Es fácil tener rentabilidad en este tipo de gimnasio o siempre se tiene que diversificar? Entiendo que no puede ser solo de halterofilia, tienes que incluir otras actividades como haces. Sí, es importante diversificar y diferenciarnos, ¿no? Diferenciarnos del resto de gimnasios, ¿vale? Que no necesariamente nuestra forma de trabajar sea excluyente, ¿vale? Sí, nuestra forma de trabajar no excluye otra, sino que se complementa, Claro. ¿vale? Hay otros gimnasios que son lo que se llaman los macrogimnasios, gimnasios convencionales, que tienen un modo de trabajar, tienen otro sistema de enseñanza, bueno, no, enseñanza no, porque en muchos gimnasios no hay ni Sí, que entrenadores, uno entra, pero sale y ya está. sí, exacto. Entonces hemos querido promover esa familiaridad y que el deporte de fuerza sea algo para todos. Desde personas que quieren ser competidores, niños que quieren hacer halterofilia, a adultos, personas que vienen de otras modalidades deportivas, hasta personas mayores. ¿Cuántos abuelos, cuántos padres de nuestros alumnitos de la escuelita de fuerza han hecho después entrenamiento de fuerza con nosotros? Pues muchísimo. Entonces, eso es lo querido promover, ¿no? Que el deporte de fuerza sea para todos. Muy bien. Pues nada, Raúl, si te parece, ya una vez hemos introducido un poquito lo que es Pegasus, tu Vale. trayectoria, cómo empezaste con la halterofilia, vamos a meternos ahora un poquito más en el ámbito metodológico Sí. y sobre todo, como hemos dicho, algo que te caracteriza es el trabajo que haces tú con los niños, con la escuelita de fuerza. Sí. ¿Cómo surge esa idea de la escuelita de fuerza? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se desarrollan los atletas allí? Bueno, los niños, que en un Me- futuro esperemos que sean atletas. Bueno, ya lo van siendo, muchos de ellos Sí. que han salido de allí, ya lo van siendo. Sí, ¿no? Algunos ya tenemos unos cuantos internacionales. Creo que es Stephanie, Claudia, Sí, Cauê, Valeria, ¿no? Agoney, ahora Valeria, va a Agoney serlo. va a ser ahora este año internacional por primera vez, sí, unos 5 o 6 internacionales. Empezaron, de lo que más orgulloso me siento es que empezaron desde chiquititos y han llegado a ser internacionales. Y también otra cosa de que me siento orgulloso es que fíjate, lo estaba yo pensando cuando estamos hablando de la entrevista, lo venía pensando, digo, es que realmente ninguno de ellos, cuando empezó, era destacado precisamente por sus condiciones físicas. Sí, he tenido otros niños muchísimo más fuertes, con muchísimas mejores condiciones físicas que todos estos niños que a día de hoy han sido internacionales. Lo que ha llevado a ser internacionales han sido precisamente otras cualidades que no necesariamente tienen que ver con las condiciones físicas. ¿Cuáles dirías que son esas cualidades, si no son físicas? Los padres. Es que eso es Los interesante. padres, sin duda, los padres. Yo insisto en que a la hora de captar niños hoy en día, que yo llamo
captación y promoción. Vale, yo diferencio entre captación y promoción. Captación es un niño que ves que tiene buenas condiciones físicas, que es un niño que está dotado. Hubo una época en la que yo intentaba no ser muy intrusivo. Entonces, bueno, si veía que un niño tenía buen perfil y hacía otro deporte, pues bueno, lo dejaba. Pero a día de hoy ya voy directamente, se lo digo claro, porque es que a lo mejor estoy privando a ese niño de darle una oportunidad de destacar en un deporte. Entonces ya si veo un niño que destaca físicamente, digo, mira, esto se te puede dar bien, hay un club de halterofilia, se llama Pegasus, estamos aquí, aquí, aquí. Entonces incluso hasta hablo con los padres y le hago la propuesta. Después, por otro lado, está la promoción. ¿Qué es promoción? Que los niños sepan qué es la halterofilia, que conozcan la halterofilia y que sepan qué es lo que hay detrás de la halterofilia, porque hasta hacer una arrancada y hacer un dos tiempos, que es lo que vemos en competición, hay un trabajo muy grande detrás. Por eso yo siempre digo que la halterofilia es un deporte de deportes. ¿Y qué me preguntabas? ¿Qué te olvidó? Nada, estábamos hablando de las cualidades y Sí, luego... o sea, que qué hace que un niño Ah, llegue pese a no sí, tener, es decir, tú estás diciendo que los niños que tienes no son los más destacados en su momento. Si tú haces ujú, una captación, luego dices, sí, vale, los jerarquizamos y estos son los que más saltan, los que sí, más corren, los más fuertes, sí, y no necesariamente esos son los que llegan al final. Es decir, ¿qué es no. lo que hace que un niño llegue? ¿Empezaste por los padres? Sí, empecé por los padres, la educación que esos padres le dan, la implicación de esos padres, ¿vale? Y que estén ambos padres involucrados, porque a veces me entristece que veo muchos padres separados hoy a día de hoy y que no solo están separados a nivel civil, sino que también están separados a nivel de los intereses del niño. Claro. Y eso cada vez lo contemplo más y es un poco triste, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, la unión familiar, independientemente de la situación civil del padre y de la madre. ¿Y qué opinas de estos padres, Mm, Raúl, que para, digamos, castigar a sus hijos, le mm. privan del deporte, de la actividad deportiva que hacen, porque saben que es una actividad que además les gusta, les motiva, y entonces lo utilizan como una herramienta de castigo para esos niños? A esos padres les preguntaría que cuando les castigan, ¿vale? Cuando les privan de hacer el deporte, la actividad física que tengan que hacer, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? La misma pregunta que le digo yo a un niño cuando está haciendo la ESO, cuando está haciendo el bachiller. Es que quiero dejar el deporte, es que ponen la excusa de los estudios, ¿vale? De acuerdo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Vale? ¿A qué vas a dedicar ese tiempo que supuestamente dedicabas al deporte? Claro. ¿Y no es mejor trabajar en la optimización de ese tiempo, en la organización de ese tiempo, de que seas una persona al día de mañana de valía para la empresa, para tu comunidad, para tu sociedad? ¿Vale? ¿Estás aprendiendo a organizarte o estás aprendiendo para ser ñanga? ¿Vale? Spoiler, ¿se va a quedar en su casa viendo la tele o Mm, haciendo nada? lo más probable, ¿no? Es como cuando expulsan a los niños de los colegios, ¿no? Por, por- Tampoco por mala soluciona. actitud, ¿no? Hay que considerar hasta qué punto se soluciona. Es verdad que, claro, algo hay que hacer con ese niño que está yendo al centro educativo y está molestando a los compañeros. Pero, ¿qué alternativa le estamos dando a ese estudiante? A mí siempre se me quedará grabado cuando yo jugaba al baloncesto de adolescente, ¿Mm? que había un compañero que cuando sacaba malas notas, ¿sabes cuál era el castigo? No era dejar de entrenar. El niño tenía que ir a entrenar, pero no podía ir a los partidos. Era como, vale, no te voy a castigar Sí, retirándote del esfuerzo, porque tú tienes sí. que esforzarte, tienes que Ujú. entrenar y tienes que estar saludable, pero te voy a quitar lo que es el premio final hasta que tú... Tiene más sentido quizás, no me parece del todo, porque lo que sí me parece muy interesante es algo que yo, por ejemplo, Mm, yo empecé a hacer deporte de adolescente, sí. no de niño, Mm, y es cierto que tú cuando eres niño y no entrenas, tu vida es ir a clase y te vas a casa y haces otras cosas, videojuegos Sí. o juegas o lo que sea, sí. pero que el niño tenga un siguiente plano vital, ¿no? Que sea los estudios, sus amistades y además tenga el deporte me parece muy interesante. Es Mm, decir, y hay que separarlo un poco. Es decir, al niño le puede ir mal en los estudios sí, e irle bien en el deporte y viceversa. Y que darle la oportunidad, porque tú cuando eres mayor sí. y a ti te va mal con tu empresa, pues te puedes apoyar en que te va bien con tu familia, en que te va Claro. bien en tu deporte. Y ahí, en la vida son muchos planos. Es que yo siempre digo que necesariamente, mínimo hasta la etapa universitaria, todos deberían practicar deporte federado.
Yo abogo mucho por deporte federado, no digo el deporte de ir al gimnasio, macro ¿Y gimnasio qué tiene convencional el deporte y con la federado? toallita aquí colgando del hombro y tengo una zona ahí de sacarme la fotito y no sé qué. No, eso no es deporte, pues no está ni institucionalizado, ni federado, ni está regido por un reglamento, ni con un compromiso con compañeros, ni nada. ¿Y qué es lo que diferencia del deporte federado del resto del deporte? Pues bueno, eso que acaba de nombrar, ¿no? ¿Está institucionalizado? No. ¿Está regido por un reglamento? No. ¿Está sometido a un calendario y un compromiso de fechas? No. Ahí estás involucrado con unos compañeros, porque es que la halterofilia sí, a nivel psicomotriz sí, tú sales a la tarima, estás solo, pero cuando ya sales de la tarima, estás aquí compartiendo con los compañeros, es un deporte de equipo. Tienes que también, oye, el día de mañana, lo que tú lo comentabas ahorita, que si vas a estar, el día de mañana vas a trabajar, vas a estar dentro de equipos de trabajo. Entonces, eso lo vas aprendiendo a través del deporte federado. Claro. Muy interesante porque entonces, lo que nos estás diciendo básicamente que lo que más peso tiene a la hora de que Mm, un atleta llegue a ser, por ejemplo, competidor nacional o internacional, es decir, mm, que desde niño llegue hasta su fase adulta, es su ambiente. mm. Ya sea por los padres, que es al final lo que más influencia a un niño. Sí, Me imagino que sus amistades, su casa, todo ese tipo de cosas, educación. claro, hombre, a ver, es mucho más fácil ser un gran entrenador cuando te entra una bestia por la puerta del gimnasio. ¿Qué pasa? Que también pasa, te entra una bestia y, oye, también la bestia hay que saber domesticarla. Pero te hace ser mejor entrenador cuando te entra una bestia. Si encima esa bestia está en un buen entorno educativo, ese niño se acuesta temprano, ese niño se alimenta bien, ese niño estudia, ese niño tiene unos hábitos, es buen compañero, es educado, yo creo que tiene muchísimas más posibilidades, ¿no? ¿Cómo se dice? Exponencialmente Ujú. se elevan sus posibilidades. ¿Y el entrenador qué papel crees que juega ahí? Porque también es parte de su ambiente. Al final, tú dentro del gimnasio eres su tutor, ¿Mm? entre comillas, eres Sí, su mentor. Le sí. vas a enseñar cómo debe comportarse, al margen de cómo hacer los ejercicios y el entrenamiento y su planificación, le vas a enseñar una serie de valores. ¿Qué Ujú. papel crees que juega el entrenador ahí? ¿Y qué puede ser negativo que pueda hacer un entrenador y qué puede ser positivo para un atleta para que continúe su carrera? Sobre todo hablando de atletas jóvenes, que Sí. queramos que tenga una proyección, porque si todos estamos de acuerdo, Ujú. porcentualmente los niños por debajo de 15, 16 años que entran en un gimnasio empiezan a federarse, empiezan a competir, a entrenar, Ujú. un porcentaje muy pequeño llega a Sí. una categoría junior o absoluta. Ya, Muy pequeño, vamos a poner, no ya, sé, yo iría por debajo del 30 o 40%, incluso menos, ¿no? ya. Sí, sí, a ver, es que es complicado, ¿no? Lo ideal sería cuando un niño empieza a trabajar por unas habilidades básicas, luego esas habilidades se van haciendo más específicas, después va pasando por la barra y va a no saltarse etapas, ¿no? Y que ahí yo hace poco estaba hablando con los padres de un niño, ¿no? Que les explicaba, su hijo está ahora mismo en etapa de tecnificación, está en etapa de aprender. ¿Sabes? La halterofilia no se hace, la halterofilia se aprende. Tiene esa peculiaridad, ¿no? No vas a levantar pesas, vas a aprender a hacer halterofilia. Y eso es algo que yo suelo también recalcar, que es lo importante, hasta qué punto influye el entrenador que me estás preguntando. Pues te acabo de decir ahora es el verbo de enseñar, ¿no? Y aprender. Hay que saber que una cosa no lleva a la otra. Es decir, yo puedo enseñar a un niño, ¿vale? Pero otra cosa es lo que aprende, ¿vale? eh, el niño que realmente llega a destacar y se convierte en hombre, se convierte en mujer, se convierte en un gran levantador y una gran persona, un gran trabajador y una persona que contribuye a su sociedad, suele ser aquel niño que tiene esa capacidad de aprendizaje, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Claudia Cabrera, cuando era chiquita, ¿no? Eh, le puse a saltar vallas, ¿no? Hacer multisaltos en vallas porque a mí me gusta mucho el levantador de ese perfil atlético, ¿no? Me gusta mucho el atletismo también. Entonces, estás haciendo multisaltos en vallas y en un momento determinado esa niña con 10 11 años se acerca a mí y me pregunta, Raúl, ¿tienes un destornillador para apretar los tornillos de las vallas? Fíjate lo que te acabo de decir. Estamos hablando de una niña de 10 11 años
¿vale? Que ve que hay unos tornillos flojos en unas vallas que son de ella también, que le sirven para entrenar, y no es una víctima de que esos tornillos están flojos. No, ella quiere ser partícipe, se responsabiliza de apretar esos tornillos, de pedirme a mí un destornillador, de ir ella a apretarlos, tomarse su tiempo para que las vallas estén bien para la próxima vez que vaya a hacer un multisalto. Eso es una prueba de captación. Para mí, esa prueba te dice más que un salto de longitud, que un salto a un cajón. Brutal. Entonces, por eso te decía antes, que yo diferencio entre lo que es la promoción y lo que es la captación. Hay que saber disociar entre ambas cosas y saber que, oye, no sabes quién te va a entrar por la puerta del gimnasio. Entonces, tenemos que promover, creo yo, los entrenadores. Los entrenadores podemos hacer dos cosas: enseñar al niño a amar el aprendizaje o aborrecerlo. Claro. Entonces, que nosotros como entrenadores, lo primero que tendríamos que hacer es enseñar a los niños precisamente a amar el aprendizaje, a amar a tener una rutina, amar el tener que ir ahí y encontrarte con los compañeros. Ese tipo de cosas creo que son muchísimo más importantes. Y también fomentar la responsabilidad, lo que te decía de Claudia Cabrera, ¿no? Ella no es una víctima de esas vallas, que después se lo hizo a los padres. No, es que las vallas están flojas porque tienen los tornillos flojos. No, no. Voy a ver cómo lo arreglo, ¿no? Ese niño, esa niña, ¿sabe prepararse el bolso para ir a entrenar? ¿O tienes 16 años todavía y tu madre todavía te prepara el bolso? ¿Vale? Entonces en Pegasus, ¿no, Eso es Raúl? importante. No solo estamos preparando atletas, Sí, realmente estamos preparando personas para la vida. es que no puedes ser buen deportista sin ser buena persona. ¿Vale? Y buena persona me refiero a no ser aquí, meterte en un convento, no. Me refiero a ser partícipe en tu sociedad, en tu comunidad, en tu club, ¿vale? Ser una persona válida de valores, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante. Y después, como consecuencia de eso, creo que es donde nacen los grandes deportistas. Es un proceso constante. A veces utilizamos hay que tener cuidado de los términos que se utilizan, no, utilizamos el término talento. No, fulanito tal es un talento. Es terrible referirse a un niño, una niña, no, fulanito tal tiene talento. No, el talento es algo que estás construyendo durante toda la vida, ¿vale? Y que ya se verá si tienes talento ya cuando estás en la etapa final de tu trayectoria. Talento no es saltar 40 centímetros de salto vertical con 12 años. Eso no es talento. Eso que, oye, estás dotado para el salto vertical, pero no eres un talento. A mí lo que me gustaría ahora saber es cómo es el proceso desde que llega un niño a tu escuelita de fuerza hasta que ese niño, digamos que se especializa más en el deporte de alto rendimiento o no alto rendimiento, pero bueno, de halterofilia de competición, Mm. federado y todo. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuál es el proceso? Lo primero sería establecer el contacto con los padres y explicarles claramente que el niño no está aquí para divertirse. Y aclaro, el niño no está haciendo actividad física, deporte para divertirse. Está para aprender el deporte y como consecuencia de que usted está aprendiendo el deporte, se lo pasa bien y se divierte. Yo porque mi trabajo me lo tomo muy en serio. Entonces, yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible, lo más profesional posible y con el mayor rigor para que ese niño adquiera un aprendizaje a nivel de psicomotriz, a nivel de valores, para que pueda crecer una buena persona y un buen deportista. Eso es lo primero. El contacto inicial con los padres es importante y que lo tengan claro. Y lo siguiente, pues por supuesto, el centro del aprendizaje es el alumno, la personita. Tiene que estar en el centro, por encima de cualquier metodología. ¿Vale? Tiene que ser la metodología. Hombre, tiene que haber siempre un camino, ¿vale? Una base, por supuesto, pero que el niño esté siempre en el centro de todo el sistema de enseñanza. ¿Y qué tipo de actividades haría Mm. ese niño
recién llegado a la escuelita de fuerza? Pues lo primero, entrar y saludar a los compañeros educadamente y al entrenador. Eso es lo primero y fundamental, ¿vale? Ahí todo el mundo llega, todo el mundo se saluda, se saben los nombres unos de los otros. Yo no, porque yo soy incapaz de acordarme de los nombres, ¿vale? Yo por eso es que les pongo nombres, no por otra cosa. También intento poner nombres que sean honorables y simpáticos, ¿no? Intento que no sean ofensivos y por supuesto que ellos también lo acepten, ¿no? Entonces, eso es lo primero, llegar, saludar, intentar que haya una proximidad, ¿vale? Yo uso el tratamiento de usted. Sí. Yo trato ellos, hay niños que algunos me tratan de usted, yo no, fíjate, a mí no me suelen preguntar el hecho de, oye, te trato de tú, de usted, no me suelen preguntar, yo no antes... Bueno, lo que ellos quieran, ¿no? Pero yo sí que los trato a ellos de usted porque me parece un valor que se está perdiendo y es como una barrera lingüística entre el alumno y el profesor que se está perdiendo, ¿no? Pues siempre digo que del tú al chacho y del chacho tú. Un poco, ¿no? Hay una línea sí, fina ahí. exacto, una línea muy fina. Entonces, vamos a empezar por el usted, ¿vale? Usted respetuoso y que, ¿por qué no? Afectivo, puede ser, por supuesto que sí. Y bueno, el niño empieza siempre con unas habilidades motrices básicas, ¿vale? Y a medida que el niño va evolucionando, las habilidades se van haciendo más específicas. Y después, digamos, se pasa por la barra, se va utilizando elementos materiales que no tienen que ser precisamente la barra, ¿no? Pueden ser los wallballs, pueden ser las barras medicinales. Y después también que para mí es muy importante, ¿vale? Utilizar como recurso deportes que están lamentablemente retrocediendo, ¿no? Sí, bueno, tú utilizas mucho, de hecho, deportes tradicionales canarios, ¿no? Sí, no, también utilizo mucho deporte tradicional canario y de hecho, fíjate, qué trabajo de core tan interesante en periodos que son de transición, que son después de periodos competitivos, hacerles algún juego de lucha en el suelo y estas cosas, ¿no? Pues un trabajo, oye, ¿quieres trabajar core? Vamos a trabajar los agarres, vamos a trabajar ejercicios en el suelo, ¿no? Por supuesto, trabajar ese ejercicio de oposición, ¿no? Y después también utilizo mucho los fundamentos atléticos y fundamentos gimnásticos. Para mí es fundamental, porque yo ya de por sí, a mí cuando yo era levantador, que como dije antes, yo era un paquete, pero me gustaba mucho entrenar. Entonces, yo siempre llegaba temprano con mi gran amigo Domingo Santana Navarro. Y antes de empezar el entrenamiento, llegamos aquí los primeros, abrimos el gimnasio y nos ponemos a hacer saltos en escalera, saltos a plinto, hacíamos técnicas de carrera y eso la verdad que también me ayudaba a ser mejor levantador dentro de mis límites, que claro, yo ya empecé a una edad, pero muy contento. Y que bueno, eso, fundamentos gimnásticos fundamental también el saber hacer el pino. Yo no sé hacer el pino, pero yo una de las cosas que más orgulloso me siento es de poder, de haber enseñado a algunos alumnos a hacer el pino. Es decir, que lo que buscamos es que cuando un niño empieza a entrenar halterofilia no se hiperespecialice exacto. en esos movimientos. ¿Por qué crees que...? Porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza otros deportes más tradicionales o más comunes como el fútbol. Es decir, cuando apuntas a tu niño al fútbol, pues va y juega al fútbol. Igual si eso hace una preparación física, pero está como en un segundo plano. Y aquí parece que le está dando un poco la vuelta a eso, ¿no? Exacto. Es que esa precisamente luchar contra ese modelo fútbol céntrico de esta sociedad fue una de las razones por las que creé la escuelita de fuerza. ¿Vale? Escuelita, ¿por qué? Porque es el término que utilizamos en mi municipio, en mi municipio de Agüime. Es un diminutivo, es afectivo y después tener la valentía de utilizar la palabra fuerza sin ningún tipo de miedo. Porque a veces, recuerdo que cuando empecé, incluso alguien me recomendó no utilizar la palabra fuerza porque algunos padres pueden tener miedo a que sus hijos practiquen halterofilia porque por los prejuicios que hay respecto a ¿Cuál pueden ser los riesgos de que un niño, cuál pueden ser los riesgos de que un niño practique la fuerza? El riesgo está en que el niño no practique fuerza. Ese es el riesgo. Vale, el riesgo está en que el niño sea sedentario, en exponerlo a las pantallas, el que esté durmiendo
bueno, durmiendo no, que esté en la cama hasta las tantas de la noche, el hecho de que se levante con la hora justa para ir al colegio con la legaña todavía los ojos y despeluzado, y vaya al colegio, que no tenga capacidad de levantarse temprano, de organizarse el día, eso sí que es mucho más arriesgado para la salud de un niño que el hecho de levantar una barra, un wall ball o hacer trabajo con carga. Eso sí que deberían los padres preocuparse, ¿no? Eso como a veces algún padre, lo he escuchado, ¿no? Dice, pero mira, que a mi hijo le gusta mucho el potaje. Es que quiere, me está pidiendo siempre potaje, ¿vale? Y no te preocupa a lo mejor que te pida cereales de desayuno estos azucarados todas las mañanas. Sí, eso. Como está en la juventud, es un niño, ¿no? El mundo al revés. Y Vale, ves un el mundo al cambio de revés. mentalidad con los padres en ese Sí, sentido sí, sí, actualmente sí. con respecto a hace unos años. Sí, 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 no, yo la verdad quiero recalcar y aprovecho que estoy aquí para dar gracias a todos los padres que han pasado por la escuelita de fuerza, porque sin ellos, y no voy a dar nombres porque cometería la injusticia de dejarme la gran mayoría atrás, pero sin duda los padres que han llegado a la escuelita de fuerza con sus niños bajo el brazo, son padres muy informados, muy conscientes, padres deportistas, ¿vale? Tanto de alto nivel como padres que practican deporte a nivel recreativo. Y sí, no, la verdad que los padres cada vez están más informados y fíjate, cuando he tenido alguna necesidad de tener que dar alguna explicación de la importancia del trabajo de fuerza con niños y demás, ha sido más bien con padres ajenos a la escuelita de fuerza, ¿no? Que, oye, Es más difícil. es más difícil porque, en primer lugar porque están encorsetados y tienen su capacidad de entendimiento está más impermeable. Entonces, cuando es una persona que simplemente establece una afirmación y no tiene intención de aprender de otra persona que supuestamente tiene más experiencia y sabe, pues las explicaciones son las justitas y necesarias. Una cosa que dijiste antes me gustó mucho al principio del podcast es que con la captación tú querías, Mm, bueno, que al principio no, pero que ahora sí intentas darle la oportunidad a una persona, a un niño, aunque practique otro deporte, decirle, oye, que se te da bien la halterofilia, que ujú, en este deporte puedes tener un recorrido. Porque es que muchas veces los padres, al mm, menos en nuestra región o en nuestro país, diría yo más bien, pues ¿a qué vas a apuntar a tu hijo? Pues mayoritariamente a deportes de equipo, fútbol principalmente, básquet, igual algún deporte de contacto también puede estar. Pero ¿qué pasa? Que estos deportes tienen mucha competencia, por ejemplo mm, el fútbol, si cogemos el sí. ejemplo, el fútbol tiene muchísima competencia y es muy poco probable que el niño llegue a su etapa adulta practicando ese deporte o que viva de ello. Y en nuestro deporte, Mm, al menos en nuestro país, un niño que practique la halterofilia, pues vamos a decir que si es constante, mm, fácilmente puede llegar a competir a nivel nacional. mm. Moderadamente fácil puede llegar a ganar alguna medalla nacional, ya sea el sub-15, técnica, sub-17, junior, tiene un montón de divisiones, tiene un montón de separaciones, incluso por categorías de peso, para que los niños puedan ser buenos y puedan ser grandes y puedan desarrollar una autoestima y Mm, una carrera en este deporte. Entonces me parece muy interesante ese sí, punto de, oye, que te estoy dando la oportunidad de que este niño construya una historia. A lo mejor no se dedica a sí, esto sí. de mayor, pero tiene como esa historia y no se queda ahí en medio de que, bueno, intenté fútbol y no se me dio bien. Mm. Sí, tú lo has dicho. Estás hablando de, al fin y al cabo, de derechos, también obligaciones, ¿vale? Y de dar oportunidades y posibilidades a los niños. Derechos, ¿por qué? Porque cuando siempre que voy a un instituto, a un colegio, a hacer promoción, captación de halterofilia, una de las frases con las que suelo comenzar es que todos tenemos derecho a conocer qué es lo que se nos da bien y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Vale? O luego cada quien es libre para decidir qué es lo que hace con ese conocimiento, ¿no? Eh, Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Gregorio Luri y dijo una cosa muy fuerte, y es que la sobreprotección es una forma también de maltrato. Que suena fuerte, ¿no? Pero claro, él lo exponía, ¿no? De que, claro, estamos creando una sociedad, niños débiles, niños que no saben enfrentarse a la adversidad por esa misma sobreprotección. Entonces, al final estamos creando personas más débiles, personas y al final personas menos capaces de enfrentarse a tantas cosas bonitas que hay en la vida
y que en el riesgo también está en la aventura, ¿no? Un riesgo comedido, un riesgo coherente, ¿no? ¿Y qué pasa? El hecho de que muchos padres, también es verdad que estamos muy influidos por la sociedad futbolcéntrica, ¿no? La sociedad, estos términos son míos, son de Eduardo Galeano, que tiene un artículo precioso que se llama El fútbol a sol y a sombra, que aconsejo, ¿no? Igual que también aconsejo a mis niños que lean, que leer es una cosa maravillosa, ¿vale? Y es que cometemos una temeridad al regalar a los niños tan chiquititos una camiseta de Cristiano Ronaldo, una camiseta de Messi. Hay que tener cuidado porque no estamos dando al niño la posibilidad de elegir. Sin darnos cuenta, lo estamos cometiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente estemos potenciando la creación de una personita frustrada. ¿Por qué? ¿Cuántas personas conocemos nosotros que juegan a fútbol? ¿Vale? A un paréntesis. Y es que a nivel de anécdota te digo que de los niños que me llegan a la escuelita de fuerza, los que peor me llegan a nivel de destreza física, a nivel motor, suelen ser los niños de fútbol. Es terrible, ¿eh? ¿Por qué crees Incluso peor que los sedentarios. No sé qué es lo que hacen en el fútbol. Bueno, creo que es lo que no hacen, ¿vale? Porque yo al igual que abogo por una escuelita de fuerza dentro de la halterofilia, ¿vale? Dentro de que la halterofilia tiene el gran potencial de que es un deporte de deportes. Porque siempre digo que dentro de un gimnasio todos vamos a terminar haciendo actividad física en un gimnasio, ya sea por motivos de salud o ya sea por rendimiento. Pero todos vamos a terminar entrenando en un gimnasio. Siempre vamos a hacer algo, ¿no? ¿Y qué me preguntaste, perdón? Que me desvié un poco. Bueno, no, entonces, Sí. básicamente, Sí. volviendo un poquito al tema de los niños, Sí. ¿vale? Cuando le estábamos hablando que intentábamos no sobreespecializarlo, ¿vale? De Sí, hecho, sí. enlazándolo con este tema, Sí. la propia escuelita, imagínate que llega un niño y tú ese día, por ejemplo, enseñas algo de lucha canaria o lo que sea, y de Sí. repente le digo, oye, pues esto me gusta, y se va a practicar lucha canaria, ya es un éxito. Magnífico. No se va a Magnífico. quedar en tu club de halterofilia, pero es lo que decías, que le has dado la oportunidad de probar a Eso. ver en qué se le da bien. De hecho, yo de niño no entrenaba. ¿Por qué? Mm. Porque mis opciones eran fútbol, se me da mal, no me gusta. Ahí está. Natación, se me daba mal. Eso. No había más opciones. Eso, es decir, ya más adelante probé el baloncesto y más o menos, pero tampoco es que se me diera especialmente bien. Si yo llego a tener la oportunidad Exacto. desde bien niño de colgarme en una barra, de levantar peso, de saltar, me hubiera encantado porque yo era bastante atlético pese a no entrenar demasiado. Claro, eso es, al fin y al cabo, es investigar, buscar posibilidades, oportunidades. Y es verdad que me lo acabas de recordar que por ahí iba anteriormente, ¿no? Que cuántos conocemos exdeportistas frustrados, exdeportistas de toallita en el hombro en el gimnasio, en el mejor de los casos, y de selfie en Instagram. ¿Cuántos deportistas de esos, entre comillas, deportistas conocemos frustrados porque llegaron a jugar a un equipo de fútbol juvenil, cadete, de último año, y lo dejan? No, es que no se me da el fútbol, no, es que no me llevan convocado. Qué triste es que no hayas podido explorar otras muchas posibilidades y que nos da el deporte federado y la educación. Y que no es solo una responsabilidad, creo, de los padres, que también tienen mucha Eso te iba a responsabilidad, decir. sino del sistema educativo. Sí, señor. También. Sí, También señor. Una tenemos que obligación del sistema fomentar. educativo. Es una obligación, Eso. como dices, que se permita a clubes de Sí. halterofilia, de lucha canaria, de waterpolo, de lo que Sí, sea, sí, que sí. acudan a los centros educativos, hagan unas Eso. pruebas a los niños y les ofrezcan la oportunidad, que no es lo mismo que la obligación, sino la oportunidad de, oye, si quieres venir a probar, que sepas que tienes estas cualidades que son muy buenas para destacar en este deporte. Exacto, que se le dé por lo menos esa información. Y es verdad lo que tú dices, es una obligación del sistema educativo, no hablamos del sistema escolar, ¿vale? Hablamos del sistema educativo, y el sistema educativo somos todos, desde el colegio hasta el entorno familiar, ese es el sistema. Son todos agentes educativos. Exacto, la frase de José Antonio Marina, que bueno, que realmente él tomó esa frase de otro lado, no recuerdo, ¿no? Y es que a un niño lo educa toda una tribu. No la educa, ¿vale? No nos soltamos ahí en el colegio a que lo eduquen, ¿no? Todos contribuimos y por eso, bueno, lo que decía antes de la escuelita, ¿no?
el hecho de llegar, a ustedes se saludan unos a los otros, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estimado, bien, de acuerdo. Y Cuando empezamos el entrenamiento, ¿no? Vemos la primera fase, como decías, Mm, desarrollar al niño mm. mentalmente, físicamente, que pruebe muchas cosas, que desarrolle pues la potencia, Sí, entorno cardiovascular, todo el rollo. ¿Cómo después haces la transición a la halterofilia más pura? Porque un niño, pues, no sé el rango, si quieres ahora lo dices, en el que entrenas en la escuelita de fuerza, mm. pero ya a partir de los 10, 11, 12 años ya puede empezar a hacer halterofilia de una forma un poco más pura, ¿no? ¿Cómo es esa transición y por dónde empiezas? Mira, cada niño es un mundo. Fíjate, a nivel anecdótico te diría que hace más de 10 años, a los niños los tenías que ir seduciendo, engatusando con la halterofilia, metiendo píldoras de movimientos de halterofilia dentro de la preparación física general y la preparación física específica. Y a día de hoy veo que está haciendo al revés, que son los propios niños los que te piden barra. Y hoy no hacemos barra, Raúl. Y hoy no toca barra. Entonces yo también voy jugando de otra manera hoy en día, que cuando ya me piden mucha barra, yo intento darle barra, pero lo justito necesario, que se queden con ganas de comer, que se queden con ganas de más. ¿Vale? Que la frase también utilizo, ¿no? Échate menos halterofilia. Muy bien. Siga usted echándola. Eso es bueno, que siga echándola de menos. ¿Vale? Echar de menos es muy bonito. Entonces, así mantienes el hecho de mantenerlo siempre como con ese fueguito dentro que les hace querer hacer barra. Y la transición, hombre, en términos generales, pues te diría hoy en día, pues de esa manera, que vayan trabajando un poquito de todo, e ir introduciendo la halterofilia gradualmente, ¿vale? Con variantes, sobre todo con variantes de ejercicios de halterofilia, no necesariamente es que, claro, aquí me tendrías que preguntar cómo entrenas a este niño, claro. cómo entrenas a fulano, cómo Claro, entrenas a muy Mengano. individualizado. Sí, porque cada niño, cada niña es un mundo. Pero bueno, aún así, Raúl, Mm, vemos en tus atletas, incluso Sí, los que ya están más especializados, digamos, Claudia, Aonek, Wade, ¿no? Todos los sí. atletas que han sido de la escuelita de fuerza y han ido avanzando, mm, que aún ahora que tiene un entrenamiento más puro de halterofilia, tú todavía incluyes mucha diversidad mm. de otro tipo de ejercicios, sacados de otro tipo de deportes y los incluyes en ese entrenamiento, que no es algo que dejes cuando ya han pasado esa etapa de la escuelita de fuerza. Exacto, no, no, no. Es que de hecho eso forma parte de la formación integral del levantador. No necesariamente especializarlos y aburrirlos tan temprano, ¿no? Porque después también te estás arriesgando a que el abandono deportivo sea prematuro. Estás arriesgándote a que el deportista tenga un desgaste, ¿no? Y que al fin y al cabo un deportista, un levantador de halterofilia, se está formando a lo largo de toda su trayectoria deportiva. Bien es verdad que a veces se aprieta porque, claro, no sabemos si a los 20 años va a continuar o no, pero eso no nos exime a nosotros los entrenadores de hacer bien nuestra labor y de ser rigurosos y de velar también por la salud del deportista y la salud también de nuestro deporte. Que si por lo que quiere hacer deja de practicar el deporte, por lo menos seguir contando con una persona, bueno, un buen aficionado, una persona que, oye, venga a hacer su jornada de liga, que se mantenga activo, que siga contribuyendo al equipo, ese tipo de cosas. A nivel práctico, ¿tú cuáles crees que son las diferencias de entrenar a un niño o Mm, un adolescente de entrenar a un adulto? El tiempo, la selección de ejercicios, el desarrollo. sí. ¿Qué Concentración. diferenciación harías ahí? Mira, los niños generalmente, ¿vale? Generalmente algunos vienen mal enseñados de las casas o han aprendido mal en las casas, ¿no? Pero no es culpa de ellos, es más bien culpa de los padres y del entorno negativo. Y es que en general los niños no comparan nada, ¿vale? Los adultos ya comparamos. Es verdad que el aprendizaje también, ¿vale? Siempre que haya un rigor metodológico, el aprendizaje se construye sobre un conocimiento sobre el otro, ¿no? Se van enlazando los conocimientos y ahí pues, por ahí se va aprendiendo. Pero otra cosa es cuando el prejuicio te limita. ¿Vale? Y los niños no tienen, digamos, esos prejuicios y generalmente son más obedientes, ¿no? Eh, Otro ejemplo, Stephanie Martín. Ella tenía sus momentos entrenando conmigo de frustración y de cabreo conmigo, ¿no? Con el entrenador, ¿no? Pero ¿sabes qué era lo que tenía Stephanie Martín? Que es una persona muy trabajadora y es que cuando yo le corregía algo, ¿vale? Se enfadaba.
El día siguiente entraba al gimnasio y le duraba todavía el enfado y ni me saludaba. Pero, pero era tan inteligente, tan trabajadora, ¿vale? Pese a que no fuera capaz de saludarme, de ir al fondo del gimnasio. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Lo que yo le decía el día anterior que tenía que hacer para poder mejorar. Y es que, al fin y al cabo, bueno, a lo mejor no es tan importante el hecho de que esté enfadada. Bueno, pero por lo menos ese enfado ha sido capaz de encauzarlo a algo que le interesa. Y es poder mejorar. A lo mejor el adulto se enfada y dice, pues bueno, pues ya no vengo más. Pues bueno, y lo dejo. Entonces, hay cosas positivas de los adultos que se puede transferir a los niños y al revés. Lo ideal es, creo yo, que es esa neuroplasticidad, esa capacidad de decir, oye, pues fulanito algo más de experiencia que yo tiene, algo más que yo sabe. La persona inteligente es aquel que sabe aprovecharse de esas circunstancias. Voy a ver qué es lo que puedo aprender fulanito de menganito. Es como si vamos a recurrir a veces al ChatGPT, ¿no? Para resolver dudas y nos suscribimos a una mensualidad. Claro. Yo creo que para la halterofilia, por lo menos, yo más que pagar una suscripción de ChatGPT, tengo el número de teléfono de Fernando Ruiz. Ay. Tengo el número de teléfono de Manuel Galván. Mm. ¿Vale? Que precisamente tengo una llamada pendiente de él con él, porque por ejemplo fue Stephanie Martín, estuvo ahí unos días entrenando con Manuel Galván y a mí me interesa llamarle por teléfono y decirle, oye, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal con Stephanie? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal? A ver hasta qué punto yo puedo beneficiarme, ¿no? Como miembro de esa tribu para que esa deportista siga creciendo. O Víctor Galván, que es raro la semana que no hable con él, ¿no? Mi gran fortuna es que no tengo que recurrir a la suscripción mensual o anual de ChatGPT, sino que tengo el número de teléfono de estas personas, que por otro lado son personas maravillosas. ¿Y tú qué importancia le das entonces, Raúl? Hablabas de experiencia Sí, a lo que es dentro de tu desarrollo como entrenador, tu experiencia sí, y todas las relaciones humanas que acabas de nombrar, pues con sí. distintos entrenadores, distintos atletas, Ujú. frente al conocimiento puro teórico que extraes pues de la propia carrera que hiciste, Ujú. que no sé hasta qué punto te ha servido a la hora de luego entrenar la halterofilia y demás. ¿Tú cómo lo posicionas cada una experiencia versus ese conocimiento, digamos, más teórico, más puro? Yo lo que considero es que una cosa no tiene por qué excluir a la otra, sino que ambas suman y algunas, pues, bien planteadas dentro de la ecuación, multiplican. Y me explico. Esto es como lo de la no linealidad y los sistemas dinámicos complejos, ¿no? El aceptar que, como entrenadores, que el hecho de que hagamos una planificación necesariamente tenga que salir así. ¿Vale? Tampoco estoy por el otro lado de estas personas que hoy en día parece que todo es sistemas dinámicos complejos, no linealidad, y parece como que tenemos que ser sujetos pasivos y víctimas de eso. No, vamos a ver que tengo un problema, vamos a solucionarlo. Dentro de ese problema tenemos que plantear una ecuación, y las ecuaciones hay múltiples variables que van interactuando entre sí en Sí, que no mayor o controla menor el medida. entrenador realmente. ¿Es qué? Y que no controla el entrenador realmente, que tú puedes sentarte, Eso, preparar, bueno, lo hablábamos con Fernando, ¿no? sí, Te sientas, preparas una planificación, se la entregas a la persona, claro, pero ahí entran múltiples variantes que el entrenador no controla, ni siquiera el propio atleta puede exacto, controlar muchas veces, exacto. o puede ser ponerse mal un día, coger una gripe, ¿no? Eso no lo controla, y que ya te hace cambiar esa planificación. Exacto, son cosas que tienes que tener en cuenta. Y de hecho, el mismo Berhosansky, no sé si conoce el libro este Superentrenamiento, yo aprovecho, se lo recomiendo a todo el mundo, Superentrenamiento de Yuri Berhosansky y Mel C. Ahí ya nombra ligeramente, ¿vale? Lo que es la no linealidad de los sistemas dinámicos complejos, ¿no? Y mm, te iba a comentar acerca de esto, perdón, a ver que se me va Sí, el que wifi. muchas veces no se puede cumplir con lo planificado. Exacto. Yo, por ejemplo, en ninguno de esos libros yo llegué a leer que uno de sus deportistas tuviera que hacer la PAU.
y que habría que tener en cuenta eso a la hora de planificar o a la hora de hacer una Y ahora te programación. das cuenta, ¿no? Con tus atletas. Claro, eso nos vamos dando cuenta nosotros a través de la experiencia, porque claro, digo, Yuri Hosaki, estas personas tienen un sistema soviético muy estricto y que, claro, establecían unas pautas y tenía que ser eso sí o sí. Pero nosotros en esta sociedad que tenemos pues, lo que te decía antes, ¿no? Si yo sé que un deportista va a hacer la pago, pues oye, le tendré que aflojarle o no. También como una vez hablaba con una entrenadora asturiana, ¿no? Que me decía, pues yo a mis deportistas no les aflojo en la época de exámenes. Y, me extrañó, ¿no? Le pregunté que por qué. Y es que ella me decía, digo, es que si les aflojo durante la época de exámenes, se van a acostumbrar a eso. Y ellos sabían perfectamente cuándo era la época de exámenes, porque ellos no se prepararon previamente, porque no se prepararon los exámenes con suficiente antelación para poder seguir entrenando. Entonces, claro, si les aflojas mucho, Sí, se estás acostumbra. siendo demasiado permisivo hasta el punto de que, bueno, se acuestan, Muy interesante. se tienden en la lona. Bueno, como sé que mi entrenador me va a aflojar, entonces esto forma parte de la no linealidad. Hay levantadores que sé que son lo suficientemente responsables que yo debería saber que tengo que aflojarle por la época de exámenes, y hay levantadores que son más ñangas a la hora de estudiar y que no, pues no te aflojo, pues esto es lo que hay y esto es lo que te vas a encontrar en la vida y el día de mañana un puesto de trabajo. Es que es así, Sí. es totalmente. Me interesa mucho escuchar un poco tu opinión, volviendo un poquito a las fases del entrenamiento del niño, es decir, hablamos de la etapa inicial, Sí. luego la transición, y ya Sí. cuando un niño ya lleva 2, 3, 4 años entrenando, y ya incluso compite y demás, te he escuchado varias veces Mm. decirme que tú preparas, digamos, para que lo sepan los espectadores, pues hay diferentes categorías de edad. Tenemos técnica de los 12, de los 12 hacia atrás, luego Sí. de los 12 a los 15, sub 15, luego sub 17, Sí. junior hasta los 20, 21 y así, ¿no? Y tú siempre me has dicho varias veces que tú estás trabajando para el final Claro. de cada categoría de edad. ¿Tú eso lo comunicas con ellos? ¿Es algo que tienes tú en la cabeza? ¿Se puede trabajar a largo plazo con los niños o en realidad hay que trabajar jornada a jornada? ¿Cómo haces esa planificación con cada niño? Sí, eso lo hablo con los niños. Eso lo hablo con los niños porque también es un modo de enseñarles en qué consiste la vida. De que para obtener resultados óptimos es necesario trabajar etapa a etapa, ¿vale? A trabajar a través de subobjetivos y a medida que se van cumpliendo esos subobjetivos se va aspirando hacia el objetivo final, que es, por ejemplo, ir a un mundial, ir a un europeo. Eso, pues, por supuesto, hay que hablarlo y ahí es donde te das cuenta lo que estamos hablando antes, ¿no? Que son los deportistas que pueden llegar o no. Aquellos que les entra más ansiedad, que no son capaces de tener esa perspectiva en el largo plazo, de ir kilo a kilo, son los que generalmente se frustran y a lo mejor no consiguen esos resultados. Los típicos que no, es que entrenando levanto tanto, después voy a competir y levanto menos, ¿no? Por ahí pueden venir los tiros de quemar etapas excesivamente pronto, ¿no? Entonces, yo generalmente sí, lo que hago dentro mi filosofía de trabajo, que al fin y al cabo mi filosofía es la que se ha ido construyendo a lo largo de los años y con estas personas que estaba nombrando anteriormente, ¿no? Con estos entrenadores y también con levantadores que me han enseñado ellos a mí. Pues yo siempre digo que yo soy maestro gracias a los alumnos que tengo, ¿no? Pues son los que me enseñan día a día. Y es que sí, le enseño que si, por ejemplo, estás en etapa sub 15, bueno, tu etapa de sub 15 es para ir cumpliendo sus objetivos. Y si aspiramos a ir a un campeonato de Europa sub 15, que sea en el último año de sub 15, no quemar etapas. Intentar a la medida posible que no estar cuando son niños con esas bajadas de peso que a veces lastran a la evolución del levantador. Hay que ir, el tema del peso, irlo trabajando dentro de un marco de que tenga una buena alimentación y un buen descanso. Tú intentas
calcular la proyección de un niño o es algo que va surgiendo? Es decir, tú tienes un niño que está en su, vamos a poner, su primer año sub-17, que Sí, son 2, sí, dice, vale, pues vamos a intentar con este niño pues llevarlo a superar los récords de España de sus 15, de sus 17, de su categoría, mm, o es algo que tú vas viendo, porque claro, al final la variabilidad entre niños sí, la progresión de cargas es algo un poco a veces difícil sí, porque a lo mejor hay un niño que se te estanca y luego en 3 meses pega un sí, subidón sí. y empieza exponencialmente parece y luego se vuelve a parar. ¿Tú cómo lo haces? ¿Es algo que vas viendo jornada a jornada o es algo que tú más o menos intentas planificarte dentro de cierto marco? Cada levantador tiene su ritmo de crecimiento. Yo me di cuenta, por ejemplo, con mi propio hijo, ¿no? Con el tema de los percentiles, de que no siempre hay que regirse por los percentiles de crecimiento de los niños, sino que cada niño tiene un ritmo de crecimiento diferente. Pues en la halterofilia exactamente igual. Hay niños que evolucionan muy rápido en las etapas iniciales y hay niños que evolucionan más lentamente, ¿sabes? Que son niños que son de evolución tardía. Entonces, claro, uno tiene que ir tanteando, porque uno, siempre digo, uno es entrenador, no es futurólogo. Entonces, la información te la va dando el entrenamiento y también el nivel de responsabilidad y implicación del niño en el día a día. Pues si ves que es un niño que está comprometido, si ves que es un niño que es él quien te va diciendo, es que la mínima para el europeo es esta y esta y esta, la mínima del campeonato de España es esta y esta. Cuando es el propio niño quien te da la información, que él se ha buscado la vida para buscar, para localizarla y para hablar también entre sus compañeros, tiene un chat de grupo con amigos de otros equipos a nivel nacional. Ahí es cuando te vas dando cuenta de que, mire, este vale, por este vamos a ir adelante. Hombre, todos son hijos de Dios, todos son hijos de Pegasus, por supuesto, pero claro, yo también, lógicamente, como entrenador, voy también, lo decía antes, ¿no? Yo soy maestro por gracias a los alumnos que tengo. Entonces, los propios alumnos me van enseñando el camino. Y yo, por supuesto, estoy ahí para tenderles la mano. Al final, ¿tú crees Mm. que es súper importante que los propios atletas Sí, generen amistades y generen, por ejemplo, ahora hace poco fue una concentración sub-15, sí, sub-17, sí, es sí, decir, sí. a nivel Mm, nacional, elijan a los mejores de cada federación sí. o a los más aptos y los llevan a entrenar, no sé qué era, unos cuantos días, una semanita o así, ¿no? O Sí, una semana, una Semana semana. Santa. Sí, esas cosas son muy necesarias porque van fomentando la camaradería y van los chicos, oye, hasta muchos de ellos tienen la posibilidad de salir de viaje y cuestión que sería a lo mejor muy difícil para sus propias familias a nivel económico. Y que es una posibilidad para que ellos rompan techos de cristal, ¿no? Que a veces creen que están en la frase de José Martí, ¿no? Lo de cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Pues bueno, salen de esa aldea y se dan cuenta de que, oye, hay otros chicos que también levantan como yo y otras chicas, incluso a veces sirve de cura de humildad, ¿no? Cuántos chiquillos hay que van de cremitas y van a las concentraciones y De su dicen, uy, región, Cuenta, vamos. ¿no? hay que tener cuidado que este me coja Hay que ahora mismo. aprender. Entonces también sirve, Y sirve para hasta el eso. propio entrenador, entiendo, ¿no? El Sí, hecho de salir de claro. concentración, ver otros atletas, ver otros entrenadores, otros métodos. Exacto, sí, sí, hombre, eso es fundamental, que los entrenadores hablemos entre nosotros. Incluso me pasaron unos resultados, las pruebas físicas que hicieron con plataformas de fuerza y demás. Y bueno, interesante también, pero bueno, lo que comentaba antes, la potencia de salto y el resultado que te da una plataforma de fuerza es interesante, pero hay que meterla dentro de una ecuación Claro, y una pieza del saber, puzzle. exacto, sí, es interesante, pero no te lo da todo. Porque yo creo que también es importante ese deportista que cuando entra por el gimnasio, a ver cómo se está quitando las playeras, a ver cómo se está quitando el chándal. Si ves que va de mala gana, ya lo vas detectando por ahí. Sí, Entonces, la Sí, los actitud, la valores. ética de trabajo. Claro. exacto, exacto. Cómo tiene los pelos. todo- eso, Todo eso eso. influye también. Raúl, para terminar, tenemos un jueguito. Ya, estamos terminando. ¿Qué hora Tenemos es? un jueguito. Madre mía. Nada, Sí. te traeremos para PC. No No, te, no, que no no hay te prisa, preocupes no hay prisa, porque hombre. te vas a cansar de nosotros. A ver, Ven por aquí si no sé quieres. si sabes lo que es una tier list. Sí, hombre, yo veo los vídeos estos de la media inglesa de fútbol y hacen bastante de eso, sí, sí, sí. Muy bien, vale, pues la tier list que tenemos, no sé si se verá bien la cámara, pero bueno, igualmente
con un poquito de edición lo pondremos ahí para que se vea bien. Vamos a poner la gorra Vale. colocada para pensar bien. Ejercicios accesorios Sí. de arrancada. Los nombres están en inglés, pero bueno, ahora los vamos comentando un poquito de qué va cada ejercicio y demás. Simplemente vamos a ir arrastrando cada ejercicio y lo vamos a ir valorando según cuánto te beneficia para la arrancada. Es decir, cuánto te puede transferir, si es muy útil, si es poco El útil. número 1 lo tengo claro de la arrancada, sin mirar. Vale, venga, o sea, las categorías, Venga, vamos, las lo categorías son juego. de peor a mejor, aunque Vale. bueno, el código de colores está un poco Sí. raro, pero de peor a mejor sería malísimo, el peor, sobrevalorado estaría por encima, normal estaría por encima, muy útil, y el último sería épico. Vale. Vamos a empezar por el primero, sería Venga. block snatch, que es arrancada desde tacos. Buah, arrancada de tacos. Bueno, yo tengo una anécdota de conversaciones con Víctor Galván. Y claro, pues yo tenía un alumno que me insistía constantemente en que lo que hablaba antes de las concentraciones, ¿no? Hay que tener cuidadito con las concentraciones porque se puede aprender mucho, pero también se puede traer muchos malos vicios y creencias limitantes. Entonces, este levantador me insistía constantemente en que fulanito de tal hacía muchas arrancadas de tacos y que él también tenía que ser arrancada de tacos cuando su morfotipo es totalmente diferente, ¿vale? Un levantador de brazos más largos, la barra le queda más abajo, no le queda tan cerca del centro de masa. Entonces, bueno, le planteé esto a nuestro estimado Víctor Galván y me preguntó, mira, ¿y ese levantador cuando vaya a competir también se va a llevar los tacos? Entonces, Pues, bien, pero en su justa dosis, porque no nos olvidemos que la arrancada es de trabajo. sí. Entonces, Bueno, hay gente que levanta mucho más kilos desde los tacos de lo que levanta desde abajo. Y es muy ¿no? fácil de trampear. Es decir, Sí. tú coges una posición Sí. un poquito más sentado en la arrancada de taco y sí, levantarás más, pero la transferencia puede ser menor, ¿sabes? Que Sí, esta es una posición muy favorable. Trabajas la posición Eso. perfecta que no suele darse cuando la sí, sacas de unos abajo. más y otros menos. A uno le favorece mucho, Claro. a otros no tanto. Claro. Es que de ahí, claro, esto dentro de un frame de individualización. si lo tuvieras Claro. que valorar, ¿qué dirías como Sí, ejercicio en términos generales? En términos generales, dirías que es muy útil, normal, épico, sobrevalorado. Yo para que no se me engolosinen mucho, que después valoran, no, que yo hablo tanto de arrancada de taco, digo, vale, a ver cuando levantes del suelo, a ver qué pasa. Yo le pondría un término medio, que sería normal. Venga, Venga, bueno, normal. Venga. Venga, el siguiente sería. Hombre, esto sin ver los demás, lo estoy haciendo Sí, sí, así, vamos uno a uno. Este es rápido. Arrancada desde tacos, pero de fuerza. Power block snatch. Lo mismo, pero de power. Mira, por ejemplo, a atletas, que últimamente trabajo mucho con atletas, se lo recomendaría. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que no te limita tanto a nivel a nivel coordinativo. Entonces, vamos Pero para mejorar la para mejorar la arrancada. arrancada es de suelo. Sí, estamos hablando de transferencia. Buah, estamos hablando, a ver, es que por eso es más fácil cuando hablamos de una persona en concreto. Claro. A ver, que no se me. Bueno, si se nos tiran con los comentarios, que se nos tiren. No pasa nada. Mejor, ¿no? Estamos ahí, nos Estamos tanqueamos de los espanto, comentarios ahí. Estamos Ah, acostumbrados y ya. a mí me gusta hablar. Bueno, no me van a hablar, van a escribirlo, pero bueno. Y que, hombre, lo pondría, hombre, al ser, ya por el hecho de que sea de fuerza, lo pondría a un nivel inferior de la arrancada de taco normal. Vale. Sobrevalorado, entonces. Sí. Venga, el siguiente. Sí, pero digo, dependiendo del contexto, y acabo de poner Claro, ejemplo, claro. un saltador. Sí, estamos Un hablando saltador de- de un atleta. Claro. Me parece muy conveniente y no le comprometes tanto a nivel de coordinación, a nivel de técnica. El siguiente sería arrancada de 3 posiciones. Los lunes es un ejercicio maravilloso. Un clásico, ¿no? De la alterofilia en Canarias y en no, España. Sí, arrancada de 3 posiciones, arrancada de 3 fases, me parece ponlo un poquito más arriba de... Muy útil o épico. Pues muy útil, hombre. Además desarrolla la paciencia, desarrolla los lumbares, y después una cosa también que considero importante, necesario. Hay que trabajar la resistencia de esa musculatura, Claro. esos rectores espinales, esa cadera. Entonces, el estar más tiempo bajo tensión, más tiempo trabajando, el visualizar. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando hagas la arrancada de 3 posiciones, para que saben que normalmente cuando lo enseñamos, ustedes lo sabrán perfectamente, suelen ir más rápido de la cuenta. Entonces me gusta explicarla que vayan de tal manera que vayan despacito, ¿no? Empujo el suelo, extiendo cadera, empujo el suelo. Claro. Y les obligo a ir despacito. Y eso, más tiempo bajo tensión, pues me permite que a la larga puedan estar más, hacer más volumen de trabajo. Claro. Porque es que al final hay que hacer repeticiones. Claro.
Y cuanto más, pues más fuerte te Este te pones. va a gustar. Arrancada lenta. Este es el más odiado, probablemente, ¿no? El más odiado, pero probablemente de Pero los el más más queridos por útil, los entrenadores. mucho, sí, sí. Necesario, sí, necesario. También los lunes para empezar la semana. ¿Lo pondrías al mismo nivel claro. que...? Sí, lo pondría al mismo nivel. Venga, muy útil. Sí, sobre todo eso. A ver, también hay que tener cuidado porque, claro, si vas mm, hasta cierto punto puede ir bien o mal para el tema de la velocidad, porque al fin y al cabo esto también consiste en darle ritmo a la barrita. Pero claro, esto es como también decía un profesor que tenía en la universidad, Hernández Moreno, que es como cuando vamos a enseñar a alguien a natación. Lo sacamos fuera del agua, le enseñamos, mira, aquí así es la entrada, de esta manera es el tirón y demás. ¿No entiendes? Vale, de acuerdo. Vamos a meternos ahora dentro del agua. Que como ejercicio previo a meternos dentro del agua y a darle unos criterios de ritmo y de carga óptima, pues yo siempre digo, cuando me preguntan, no, porque para aprender la técnica poco peso, no. Peso óptimo, un peso que te sea mínimamente retador y que te obligue a ejecutar la técnica correctamente. Ese es el peso óptimo. Claro, son ejercicios más para entender el movimiento que para desarrollarlo luego en la práctica, Claro. ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Vale, el siguiente sería el muscle snatch, es decir, arrancada de fuerza sin flexión. Eso no me gusta. ¿No te gusta nada? No, ¿Sobrevalorado o malísimo? Sobrevalorado, pon sobrevalorado. Es para el ego Y te ese, ¿no? explico por qué, sí, te explico por qué, porque suele dar más problemas que beneficios. A nivel de acondicionamiento, a nivel de los días de entrenamiento que no quieres entrenar muy fuerte y demás. A ver, estoy hablando, insisto, en términos generales. Me parece bien útil para corregir ciertas cosas, la rotación externa del hombro y demás. Y después también tener cuidado, lo que también siempre le insisto mucho, ¿vale? El hecho de que sea una arrancada de fuerza sin flexión, un muscle snatch, empuja con las piernas también. Claro, ¿vale? claro, claro. Empuja con las Sí, a piernitas. veces se convierte en un press de hombro que se inicia desde aquí, ¿no? Sí. O sea, a mí Entonces, me parece un ejercicio extremadamente avanzado. Sí. Es decir, hasta para un halterófilo es difícil. sí, no. De hecho, la primera vez que yo empecé a hacer arrancada de fuerza sin flexión fue en un gimnasio de CrossFit que lo tenían ahí dentro de la parte de fuerza. Y de hecho, nunca lo había hecho en la halterofilia. Y me costó, ¿sabes? Me pareció un torpe, ¿sabes? Claro. Y digo, no encontré esto. Y me sentía raro, ¿no? Pero para mí, hombre, sí, ejercicio sobrevalorado y después tener cuidadito, porque ahí estamos posiblemente utilizando palabras tabú, que para mí son tabú la halterofilia, y es la palabra, yo no, yo a mí se me ponen los pelos como, vamos, cuando dicen, no, tira, no, hay que enseñar a empujar con las piernitas. Empujar con las piernitas, no, porque si ya de por sí estamos enseñando en etapas iniciales, en etapas de formación técnica, un ejercicio que es verdad que hay que empujar con las piernas, pero es mucho más complicado explicárselo haciendo una arrancada de fuerza sin flexión que vamos a explicárselo con otro ejercicio. Claro. Entonces yo evitaría esto en etapas iniciales. El siguiente sería, seguro que lo has visto en algún vídeo o Sí. en algún box de CrossFit, sería hacer snatch, una arrancada, ¿Mm? pero con un elástico que va hacia un rack para que lleves la barra pegada. No, quita sí, eso, comentario quita es eso por la eso. punta abajo. Malísimo. Sí, porque estamos enseñando, a ver, ¿qué es lo que pretendemos enseñar ahí? Se supone que es para que la barra vaya pegada. La barra ya pegada, la barra tiene que ir colgando. Efectivamente. Sí, Pero no hay sí, ninguna fuerza que la esté llevando hacia el Pero otro lado. si estás realmente. acercando con los dorsales, te la estás raspando. Ya, entonces estamos, mira, tenemos que utilizar como entrenadores el vocabulario y el lenguaje de los ejercicios. Marcelo Bielsa tiene una frase y es que los buenos entrenadores son aquellos que utilizan lo menos posible el verbo. Entonces, cuanto menos tengamos que hablar y menos explicar los entrenadores, mejor que sea la explicación a través del ejercicio. Eso también lo decía Víctor Ramírez, ¿no? Mi querido Víctor Ramírez, que a veces un buen libro, aunque suene triste, a veces te enseña más que un mal profesor. Entonces, Claro. hay que saber dominar el lenguaje de lo motriz. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo le digo esto a un levantador a través del ejercicio? Yo utilizaba mucho eso, sobre todo con los levantadores de Lanzarote, con Stephanie, cuando estábamos lejos. Utilizaba mucho los complex, que hay entrenadores que no les gustan mucho los complex, pero yo los complex los utilizo mucho como recurso para que un levantador entienda el movimiento, porque
un levantador, si tiene una buena secuencia pedagógica, que a veces veo unos complexos por ahí en los gimnasios de CrossFit que me echo las manos a la cabeza, ¿no? Que no tienen sentido a nivel de técnica. Absolutamente incoherentes, ¿no? Claro. Que lo que buscan es... Sí, combinar variedad, ¿no? Al final, Sí, entretener bueno, un poco y ya está. exacto. A mí, no sé, me duelen los ojos cuando llaman a hacer arrancadas, hacer 20 arrancadas seguidas o 9 Ya, arrancadas sí, seguidas. claro. Bueno, eso es como si decimos, no, un velocista, no, corre un sprint de 1500 metros. Mira, Es mira, verdad, es verdad. Mira, Muy buena sí, comparación. no sé si se acuerdan del vídeo este de Eddie Hall, que hubo un reto contra Rich Froning de arrancadas. Mm. ¿Se acuerdan? Sí. No lo Un he reto llegado a de, ver. no me acuerdo cuántas arrancadas eran, pero eran decenas de arrancadas. Y claro, Eddie Hall salía ahí, vale, era un muscle snatch, pero mal hecho. Claro, Es decir, estamos llamando arrancada a lo que no es una arrancada. claro, claro. Es como si llamamos a lo dicho, llamamos a sprint o ser velocista a correr un 3000, a correr Sí, un claro, 5000. al final se corre. La técnica no es igual, Sí. ni a nivel de perfil fisiológico, metabólico. No se parece absolutamente nada. Muy bien, siguiente. No fit snatch, o sea, arrancada sin desplazar los pies. A ver. Controvertido, ¿eh? Sí, a ver, puntualmente sí, si es un levantador que es típico, se va sobre las puntas, puntualmente sí. Incluso a veces yo he combinado ambos, ¿no? Dentro de una misma serie, que haga uno sin desplazar, otro desplazando, por un tema de trabajar con las sensaciones y lo que decía antes, ¿no? Que la secuencia de ejercicios dentro de un complex tenga un rigor pedagógico, metodológico, ¿no? Claro. Que vaya trabajando las sensaciones. Para mí eso es muy, muy importante. ¿Vale? ¿Lo ponemos normal o es muy útil? Ponlo normal para que la gente no se venga arriba tampoco. Muy bien. Ponlo Vale. normalito. El siguiente sería high hand snatch, es decir, arrancada desde la fase final en la cadera, que se ve mucho también en CrossFit. En la cadera. Sí, A ver, desde cadera a cadera. sí, cadera a Sí. cadera, arriba, en la power position, bueno, un poquito pues, más arriba, la un poquito más flexión. arriba. Ah. Sí, no mitad de muslo, que sería el hang normal, sino más arriba incluso. A ver, puntualmente para salir fuera del agua y practicar la entrada, para que sepas cómo tiene que ser la entrada, porque muchos, o sea, que van arriba y después reciben la barra prácticamente de pie, después van bajando en el montacargas. Claro. Puntualmente, pero ponlo sobrevalorado, que Muy ese bien. no me gusta, hombre, es preferible siempre de la power position porque le estás enseñando. De hecho, en atletismo, en lanzamientos, también hay power position, Claro. ¿vale? Y hay muchas, y hasta en el golf, hay muchas semejanzas en los lanzamientos y en la halterofilia. Entonces, por encima de la power position, puntualmente. Nos quedan dos, Raúl. Sí. El siguiente sería arrancada debajo de la rodilla. Arrancada debajo de la rodilla. Colgante. Sí, a ver, también lo que, claro, a nivel coordinativo es mucho más exigente. Sí. Porque, ¿sabes? Que pues. No, es un ejercicio físicamente. El que haya hecho este ejercicio sabe Ujú. que es el ejercicio, probablemente, por lo menos en mi opinión, Sí. que más cansa. Me parece muy interesante porque al final lo más difícil del tiro de la arrancada es la parte de la transición entre las rodillas y los muslos. Eso, bien, a eso iba. Que claro, es más exigente a nivel coordinativo porque cuando son personas que no tienen una buena base técnica, puede cometer, estás induciendo al error de que haga un alón muy lineal. Ujú. Que utilizo el término alón, pero también hablando antes de vocabulario. A lo mejor tendríamos que buscar otra terminología a jalón, porque claro, jalón piensa jalar, ¿no? Sí, Te va de con empujar. los brazos. Claro. Para levantadores que ya tienen cierto nivel técnico y tienen mucha conciencia, están muy mentalizados de cómo tiene que ser la trayectoria, lo veo interesante y además también para que la lumbar se entere de que entró al gimnasio ese día, Sí, sí. lo veo muy interesante. Y los cuádriceps también. Sí, y los antebrazos de aguantar la barra. Que lo ponemos Sí, muy sí. útil. Ponlo útil, ¿no? Muy útil, sí, hombre. Vale, y el último, que este creo que es rápido, el shot press. Es decir, un press desde sentadilla arrancada ahí con agarre amplio. Ujú. ¿Cómo ves ese ejercicio? A ver, es un ejercicio auxiliar, no un ejercicio Sí. ni clásico ni derivado, es un ejercicio auxiliar. Bueno, puntualmente para un calentamiento, pero como acondicionamiento no. Pero puntualmente, a lo mejor de calentamiento sí. Sí, algo Bueno, normal. Pero malísimo no, pero ponlo sobrevalorado. Vale. Y coño, se nos olvidó la arrancada.
No, estos dos son auxiliares de arrancada. Arrancada sería el épico, ¿no? ¿Me tienes que decir algo? No, dime una variante épica. Una variante que digas tú, esto tienes que hacerlo O tu y... favorito para la arrancada, hombre, lo que tú dijiste. Algo al que final sirva es para la mayoría. individual, ¿no? Mm. Pero en términos generales, el que tú dirías, este ejercicio es el que tienes que hacer para aprender bien la arrancada. Sí, hombre, el ejercicio que más contribuye a tener una buena arrancada, sin duda es la arrancada. Vale. A ver, Parece genial, al final es de la arrancada la verdad. y ser consciente de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y construir repetición a repetición, lo que yo llamo la repetición consciente, ¿no? Y dejar por otro lado los improperios, y las malas palabras, porque eso también, el lenguaje construye el pensamiento, ¿no? Pero si tuviera que decir un ejercicio, hombre, yo diría que lo que les estaba a ustedes comentando antes, lo de utilizar algún complex. Yo, por ejemplo, mira, el cubo, voy a nombrar, por ejemplo, el cubo. El cubo me fijé una vez viendo los vídeos de la levantadora taiwanesa, ¿saben Sí, quién es, no? sí, sí. Obviamente. Pues ella es un complex, ¿no? Que es una arrancada de fuerza sin flexión, ¿vale? Combinada con una arrancada de fuerza y una arrancada abajo, ¿no? Entonces, lo que nos enseña es un poco ir desde lo más vertical hasta abajo, ¿no? Y también los complex, de hecho tengo un complex que se llama el Miss Venezuela, porque se lo mandaba a Stephanie. ¿Por qué? Porque en un momento determinado observé que tenía un error técnico y le encargué un complex para que vaya asimilando ejercicio a ejercicio con un rigor pedagógico lo que tiene que trabajar, ¿vale? Lo que yo ya le he dicho, lo que le he corregido a nivel verbal, Claro. se lo estoy mostrando a través de un complex. Y entonces, a ¿cómo es través el un complex ejercicio. de...? En mi Venezuela, es un jalón alto, ¿vale? Que tampoco soy muy partidario de los jalones altos, ¿vale? Un high pull. Ujú. Hay que tener cuidadito en qué contexto se usa. En el contexto de Stephanie Martín, en su día le fue bien, ¿vale? Y que consiste en hacer un jalón alto de arrancada, ¿vale? Una arrancada de fuerza sin flexión y una arrancada de fuerza. ¿Vale? Muy bien. Todo esto se puede hacer desde colgante como desde el suelo. Claro. Que a Stephanie, en su momento, en su contexto, en su etapa de desarrollo técnico y de aprendizaje, le fue bien. ¿Que a otra persona le puede ir bien? Por supuesto, siempre que vaya dentro de un contexto y una planificación. Pues Raúl, yo creo que lo vamos dejando por aquí. Ha sido está? una charla Un día, brutal. No, se nos ha ido un montón de tiempo. que Todo el sí, tiempo, un pronto. montón. Sí. No, lo que pasa es que aquí se vive Sí. muy rápido y Ya, la ya. verdad que ha estado súper interesante. Hemos tratado puntos desde el entrenamiento de los niños, cómo empezaste, cómo has generado esa comunidad y demás. Sí. Y no sé si quieres terminar con alguna idea final o quién te gustaría que trajéramos a este podcast. Mira, me gustó mucho el enfoque que le dio Fernando. El hecho de fomentar la comunicación de levantadores y de personas del mundo de la halterofilia a nivel local. Porque pienso que tenemos una riqueza de patrimonio halterófilo en Canarias envidiable y a nivel internacional, no solamente Sí. a nivel de España, ¿eh? Que yo pienso que la halterofilia canaria y la halterofilia también española le debe una entrevista en profundidad a José Juan Navarro Batista, sin duda. Y después otras personas que también podrían ser interesantes, pues entrenadores de nuestro entorno local, ¿no? Como lo habíamos dicho, lo dijo Fernando el otro día, ¿no? Tino Navarro Batista, Coti. Bueno, también está este chico en La Palma, Argelio. Sí, correcto. Patricia Hernández, que también está haciendo sus cositas en Lanzarote. Y bueno, y personas de otros clubes de Lanzarote que están ahí también trabajando. De una manera de darle voz. También incluso hasta personas que han contribuido al mundo del deporte en general y que también forman parte de la halterofilia canaria, ¿no? El otro día pensaba mismo una persona como Carlos García. Pues sí, una- un asiduo de aquí, de la escuela de es halterofilia de Aruco. exacto, no puede dar esa perspectiva para esa halterofilia
para el atletismo, ¿no? Sí, también. Que también es muy interesante, porque antes en la halterofilia era muy común que fuera practicada también por atletas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, un deporte tan bonito como el atletismo y con unas instalaciones tan maravillosas que tenemos aquí, por ejemplo, el Martín Freire, que Sí. me comentaba el mismo Carlos García, ¿no? Pues ver las esculturas ahí del discóbolo y de los lanzadores. Y es un poquillo triste también ir al Martín Freire y ver que no hay tantos niños como podría haber, ¿no? Y pienso que sí, que sería interesante personas que, como de ese perfil, como Carlos García, además que es una excelente persona y que te puede dar también Muy bien. consejos maravillosos de vida. Pues seguiremos con el trabajito. Muchas Sí. gracias, Raúl. Gracias. No será la última vez que vendrás por aquí, Espero. ya te lo advertimos, estás amenazado. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Metal Pesado Podcast. Muchas gracias.